Buenas tardes chicos, mi nombre es Alejandro y bienvenidos a Clases Particulares Online. En el video de hoy vamos a trabajar con un tema de química, en este caso es masa atómica, y vamos a resolver algunos ejercicios en los videos que van a seguir a este, y también vamos a trabajar con lo que es masa molar, ¿no? Este tema es muy importante ya que dentro del laboratorio, cuando nosotros trabajamos en él, es fundamental poder conocer estos conceptos y saber, en este caso, lo que es la masa atómica y cuál es la masa atómica de cada elemento, ¿no? En este caso, nosotros definimos como la masa atómica, que es la masa de un átomo expresado en unidades de masa atómica. La unidad va a ser UMA, ¿no? ¿Y qué es esa unidad? Esta se define como la parte número 12 de la masa de un átomo de carbono. Es decir, yo la masa de carbono la divido en 12 partes, tomo una y eso va a corresponder a un UMA, ¿no? Y se usa de referencia para medir los otros. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tomamos el átomo de carbono, lo partimos en 12, lo dividimos en 12 partes, una de esas partes va a corresponder a la unidad, ¿no? Y a partir de esa nosotros lo vamos a utilizar de referencia para establecer los valores en UMA del resto de los elementos de la tabla periódica, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplito de cómo podemos relacionar esa UMA en función del carbono para establecer la masa atómica de otro elemento, ¿no? Fíjense, tenemos en un experimento se demostró que un átomo de hidrógeno tiene 8,4% la masa de un átomo de carbono, ¿no? Nosotros sabemos que el átomo de carbono va a tener exactamente 12 partes, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense, tenemos que el átomo de carbono dijimos que era 12 UMA, ¿no? ¿Por qué? Porque si 1 sobre 12 es un UMA, el átomo de carbono va a tener 12 UMA, ¿no? Y lo multiplicamos por el porcentaje pasado a decimal para establecer el valor, es decir, la masa atómica del átomo de hidrógeno. Y de esta manera nos queda que es 1,0008 UMA, ¿no? Y así nosotros experimentalmente se podría ir encontrando el valor de los otros elementos, ¿no? Dentro del laboratorio es difícil poder trabajar con átomos, es por eso que lo que se utiliza es trabajar con cantidades de esos, ¿no? Es por eso que se define lo que es el mol. Es la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales como átomos hay en 12 gramos de carbono, ¿no? Es decir, es la cantidad de sustancia que contiene 6,022 por 10 a la 23 átomos o moléculas. Se conoce como el número de Avogadro. ¿Qué quiere decir esto, no? Lo que se utiliza es el carbono como referencia para poder establecer lo que son los demás elementos, ¿no? Fíjense, en este caso se estableció el átomo de carbono para definir lo que era la masa atómica expresada en UMA, ¿no? Luego, como les dije, es difícil trabajar dentro del laboratorio con átomos porque son cantidades muy pequeñas. Es por eso que se define el mol, que es lo que nos permite permite trabajar con una cantidad numerosa de átomos, ¿no? ¿Y cómo definimos el mol? El mol lo definimos como la cantidad de átomos que hay en 12 gramos de carbono, ¿no? Entonces, yo sé que en 12 gramos de carbono hay esta cantidad de átomos, ¿no? Entonces, un mol, por ejemplo, de hidrógeno va a ser la masa, la cantidad que hay en 6,022 por 10 a la 23 átomos. Es decir, vamos a decir cuál es la masa que contiene esta cantidad de átomos, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta otro aspecto que nos va a servir a la hora de resolver ejercicios, que la masa molar en gramos, es decir, la cantidad que pesa esta cantidad de átomos o moléculas de determinado elemento, coincide numéricamente con la masa atómica en UMA. Es decir, un mol de carbono va a coincidir numéricamente, solo el número, con la masa atómica. Acá tenemos el ejemplo. El caso de carbono, un mol tiene 6,022 por 10 a la 23 átomos. Eso es importante. Un mol de cualquier sustancia va a tener siempre 6,022 por 10 a la 23, porque es lo que establece como referencia lo que vimos anteriormente, lo del carbono. Entonces, nosotros dijimos que el carbono tenía esta cantidad, un mol tiene esto, y la masa de
12 gramos, ¿no? Acá, ¿no? Y numéricamente, fijémonos que coincide también con la masa atómica. Numéricamente me refiero que solamente el 12, ¿no? Entonces, nosotros sabiendo la masa atómica, siempre vamos a poder saber lo que es la masa molar, que es lo que nos va a permitir a nosotros trabajar en los problemas que vamos a ver más adelante. La masa atómica la podemos ver nosotros en la tabla periódica. Yo les voy a indicar después en un dibujito cómo la podemos obtener. Y teniendo la masa atómica ya sabemos la masa molar y a partir de eso podemos trabajar con diferentes problemas. Otro aspecto importante que podemos ver en este tema es que nosotros vamos a poder calcular cuál es la masa de un átomo, ¿no? Fíjense, acá tomamos como referencia la masa atómica, que es esa unidad, y corresponde a tener como referencia el carbono. Pero nosotros lo que necesitamos, en este caso lo que yo voy a hacer, es calcular la masa de un átomo. Yo sé que, vamos con el caso del carbono, un mol tiene esta cantidad de átomos, ¿no? Entonces fijémonos, yo tengo que un mol tiene esa cantidad de átomos, ¿no? 6,022 por 10 a la 23 átomos, ¿no? Y yo sé que un mol, ¿cuánto tiene? Un mol pesa 12 gramos. Entonces puedo reemplazar acá. Yo sé que 12 gramos, vamos a hacerlo así, 12 gramos, como equivale a un mol, son 6,022 por 10 a la 23 átomos, en este caso de carbono, ¿no? Entonces lo que yo quiero saber ahora es cuánto va a pesar un átomo, ¿no? De carbono. Entonces, como sabemos, trabajamos con la regla de 3 simples, es 1 por 12 dividido ese valor que está ahí, 6,022 por 10 exponente a la 23. Esto me da un total de 1,99 por 10 elevado a la menos 23 gramos. Y esto sería lo que pesa un átomo de carbono, ¿no? Eso es lo importante en este tipo de ejercicios, ¿no? Eso fue todo por el video de hoy. La idea fue poder introducirnos un poco a lo que es la masa atómica. En el próximo video vamos a realizar algunos ejercicios simples como para que quede un poco más, se entienda un poco mejor lo que es este tema, ¿no? Así que bueno, suscríbanse a mi canal y muchas gracias.